Fíjate que este es un ejercicio que aparece ahí en la plataforma, ya que analiza un gráfico de caja. Ahí está como las características del gráfico de caja, lo que estamos hablando. Este gráfico siempre habla también de los, en algunos textos hablan de los 5 grandes números, que son el mínimo, el cuartil 1, la mediana, el cuartil 3 y el máximo. O dicho de otra forma, el mínimo, percentil 25, percentil 50, percentil 75 y el máximo. Se fijan, ahí está como las características de lo que desarrolla. Evidentemente, la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1 corresponde al rango intercuartil, que es el 50% de las observaciones, que es lo que está aquí en color. Bueno, ahí está expresado de otra manera, ¿ya? De otra manera, ¿ya? Lo mismo que estábamos hablando, hay datos atípicos que los software muchas veces lo anotan con una circunferencia, a veces le colocan algunos números, algunos asteriscos, ¿ya? Y esto es todo lo que hemos hablado ahora, está ahí explicado en forma de diagrama, ¿ya? ¿Qué es lo que dice el problema? Dice, a continuación aparece el tiempo de reacción en segundos, esto parece que lo hicimos recién, claro, de dos grupos de participantes en un determinado experimento, ¿ya? Entonces, fíjense que aquí tenemos, en realidad la velocidad acá, ¿eh? Velocidad de grupo 1 y velocidad de grupo 2 se le puso la variable, ¿ya? Fíjense que lo que se hizo acá, lo que se muestra son las observaciones, que ya las vamos a ver cómo se llevan esto a un programa, a una base de datos. Están con rojo anotadas, qué sé yo, los valores, los 5 números, el mínimo, el cuartil 1, la mediana, el cuartil 3 y el máximo. Y lo mismo en el segundo grupo. Entonces, nosotros queremos aquí comparar un poco lo que ocurre con esto. Ahí tenemos las observaciones que están calculadas con un software, ¿ya? El rango intercuartil para el primer grupo es mayor que para el segundo, o sea, estamos viendo que aquí en el segundo grupo hay una caja más pequeña, ¿ya? Y vamos a ver si nos muestra la cajita cómo la trabaja, ¿ya? Fíjense que ahí tenemos las cajas, ¿ya? Esto está hecho con un software, vemos claramente que aquí está el grupo 1, el primero, ¿ya? El grupo 1 decíamos que la caja era más grande, y el grupo 2 está acá arriba, ¿ya? Está expresado de esa manera. Fíjense que estos gráficos son bien útiles de repente para comparar variabilidad en la observación. Vemos claramente que en el grupo 2 tenemos valores bien atípicos, ¿ya? Aquí nos muestra como extremos algunos, pero para nosotros tenemos aquí 4 valores atípicos, 4 valores que salen del intervalo, ¿ya? Que está aquí con los máximos de estos bigotitos. Sin embargo, en el segundo grupo es un grupo más homogéneo en cuanto a su comportamiento, no presenta datos atípicos, ¿ya? Y aunque el desplazamiento es mayor que en el anterior. Ahí tenemos las observaciones, ya lo vamos a ir a ver el software, ¿ya? Fíjense que entendemos por dato atípico todo aquel que se encuentra fuera del rango, ¿ya? Cuartil 1 menos 1,5 veces el rango intercuartil y cuartil 3 más 1,5 veces el rango intercuartil. El software generalmente, ¿ya? Nos muestra los datos atípicos, pero no siempre los entregan, ¿ya? No siempre los entregan. Fíjense que en el segundo caso, acá en el gráfico que ustedes ven arriba, aquí el software le puso algunos números, ¿ya? Le puso algunos números aquí a los círculos y a los asteriscos. Sin embargo, esos números no tienen nada que ver con las observaciones que tenemos acá arriba. Entonces, a veces uno pudiese tender a confundirse. Y hay que tener cuidado con eso, muchas veces los software como van informando. Por eso que el software que vimos recién, que el Jamovi nos muestra solamente los puntitos, que basta con nosotros con eso, ¿ya? Fíjense que aquí están calculados los intervalos, ¿ya? Para el sector 1, ¿ya? De 4,85, más o menos por ahí, 14,05, y para el 2 de 7,75, que está aquí, a 10,55, que está por acá. Ahí están los intervalos, donde están estos bigotitos, los límites. Ese es el intervalo. Todo lo que queda fuera de ahí son datos atípicos, y que en el primer caso, o sea, por lo menos en el caso 2, que vemos aquí en el gráfico que está más arriba, vemos que los datos atípicos son 6,2, 7, 11,5 y 14. ¿Ya? Eso para que ustedes lo puedan replicar. Yo les voy a mostrar cómo se hace con el programa. ¿Ya? Ahí tenemos ahí está hecho con el programa, con el otro software, que vamos a ver nosotros ahora. Fíjense que aquí se ve un poquito más claro, ¿ya? Aquí tenemos los 4 datos atípicos, ya en las cajas, una caja mucho más compacta en el grupo 2, ya que en el grupo 1. Que dice los datos atípicos, el número no es el valor del tipo.
dice los atípicos, si el número no es el valor siempre, ¿qué significa? No entiendo, Sebastián, a ver a qué te refieres. Me refiero al diagrama de caja. No te logro entender, Sebastián, lo que me estás preguntando. ¿No tenéis micrófono? ¿Qué significa el número que sale bajo los datos atípicos? Como en el caso anterior, que estábamos viendo acá arriba, esto. ¿Este? ¿Esto que estábamos viendo acá? Sí, que lo acabo de explicar. Es un código, ¿ya? Este software que está ahí, no el que estamos usando nosotros, pero en algunos software les ponen algunas figuritas como esa, ¿ya? A veces lo ubican como la posición, ya del conjunto de datos ordenados, de todas las observaciones, lo ponen como una posición. Para nosotros no es relevante, sino que para nosotros lo podemos ver como está en este caso que está ahí, ¿ya? Con los puntos que están acá. Y se acabó. Esos datos atípicos que los podemos ver después nosotros con el intervalo, como lo habíamos visto anteriormente. Eso, ¿ya? Aquí hay un ejercicio que también se lo dejo para que ustedes después lo puedan trabajar. Está ahí con las respuestas, que son como menos típicos ejercicios a veces de prueba, ¿ya? Que están ahí por lo menos en la parte descriptiva, ¿ya? En la parte descriptiva. Fíjense que lo que se ponen aquí son dos grupos, ¿ya? De observaciones. Analice la forma de los datos según las medidas de tendencia central, calcule el percentil 90 e interprételo, ¿ya? Aquí está la respuesta. Compare la variabilidad de ambos sectores o de ambos grupos, ¿ya? La variabilidad, ¿ya? Se puede comparar por el coeficiente de variación que lo están entregando acá, ¿ya? Fíjense que son coeficientes de variación, uno tiene más variabilidad que el otro, que son valores bastante cercanos, 18,29 y 7,49. Ya, ahí nos vamos a ir acostumbrando, ustedes se van a ir acostumbrando poco a poco a ir leyendo los números, a ir observando de una forma determinada. Por el momento vamos a ser bien precisos con lo que tengamos. Por ejemplo, acá dice coeficiente de variación para el grupo 1, 18,29. Coeficiente de variación para el grupo 2, 17,49. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que dice acá la respuesta, el 18,29% evidente es mayor al 17,49%. Existe una mayor variabilidad porcentual en el grupo 1, se acabó, no decimos nada más al respecto, ¿ya? Porque solamente estamos describiendo, ¿ya? Ya podemos agregar más cosas más cuando veamos ya temas más inferenciales. Ya, nos vamos a ir al programa, ¿no? Vamos aquí a ver algunas cosas con el programa. Y fíjense para los que tuvieron en la mañana clases con la profesora Andrea, ella le hizo bastante hincapié con el tema de las bases de datos, ¿ya? Las bases de datos son conjuntos, son matrices en la práctica, son conjuntos de datos que están ordenados en fila y columna, en donde las columnas corresponden a las variables, ¿cierto? Y las filas generalmente corresponden a sujetos, a veces en bioestadística usamos sujetos u objetos, depende de la unidad de observación que estemos trabajando, o unidad experimental también le llaman algunos. Fíjense que en este caso, aquí nosotros tenemos un archivo de datos, ¿ya? En la cual tenemos, qué sé yo, velocidades de dos grupos, tiempos de reacción, ¿ya? Ahí está, grupo 1 y grupo 2. Y fíjense cómo se ingresó la información, ¿ya? Se ingresó aquí una primera parte hasta la observación 24, ¿ya? Y al ladito se le colocó un código como grupo 1. Y acá abajito, el otro grupo, y al ladito se le colocó un código como grupo 2. ¿Ya? Esta es una forma para poder, qué sé yo, categorizar dos grupos de observación y después poder compararlos. Ya que hay una variable que está ahí, que a ustedes les va a aparecer seguramente si lo ven después. No la vamos a utilizar, está vacía la celda. Vengan acá, la voy a eliminar yo acá. En un clic ahí y la voy a eliminar de la variable. ¿Cómo comparamos esto? Veamos un poco las variables. Fíjense que el otro día lo que hacíamos doble clic en la variable, vemos que esto es una variable continua, está con decimales, no tiene categorías, ¿ya? No tiene valores perdidos, y el sector, que lo vemos acá al lado, es una variable
cuyo nivel de medida es nominal, tiene datos enteros que la representan y tiene dos códigos, 1 y 2. ¿Ya? Podríamos nosotros a lo mejor colocarle algún nombre a esos códigos, pero por el momento lo vamos a dejar tal cual como está ahí, grupo 1 y grupo 2. ¿Ya? Entonces, como nosotros queremos comparar un poco estos conjuntos desde el punto de vista de la variabilidad, vamos a ver qué pasa primero con la parte descriptiva. Entonces, fíjense que este programita que está acá, que ustedes seguramente alguno lo puede bajar por ahí, le va a servir bastante. ¿No? Aquí en la opción explorar, análisis y explorar, hay una opción que se llama descriptivos. Fíjense, para que los que tuvieron clases la mañana de R, es absolutamente distinto, ¿ya? O sea, evidentemente aquí se hace muy sencillo trabajarlo. En el R se van a tener que acostumbrar a digitar, ¿ya? Y a escribir comandos. Después uno ya se empieza a soltar. Y hay algunas versiones, o sea, hay algunas aplicaciones, librerías del R, ya les comento yo, que seguramente la profesora después les va a mostrar, una del R Commander, que va a trabajar muy parecido a lo que yo estoy haciendo acá. Muy parecido. ¿Ya? Sobre todo en algunas cosas más adelante van a poder usarlo. Yo después se los puedo mostrar ya cuando avancemos en el curso. ¿Ya? Pero al principio tienen que acostumbrarse a trabajar con la sintaxis, ¿ya? A trabajarlo de esa manera. Fíjense que aquí lo que me muestra acá el software, me dice que la variable que voy a comparar yo es la variable velocidad, donde están los datos. ¿Ya? Y lo voy a comparar por factor, donde dice split by. ¿Ya? Y fíjense que aquí me está entregando ya la información que yo había visto anteriormente. En las estadísticas, bueno, ¿qué le vamos a pedir? No hay datos perdidos, sabemos que no hay datos perdidos. Le voy a pedir la media, la mediana y la moda. ¿Ya? Fíjense que le voy a pedir solamente eso, voy a borrar todo lo demás que está con un clic. ¿Ya? Y fíjense que ahí tenemos las observaciones. Fíjense que el promedio para ambos grupos, uno es de 9,39,6 y el otro es de 9,23. Prácticamente el mismo valor, ¿cierto? Muy, muy similar, ¿cierto? 9,4 y 9,2, muy cercano. Y después la mediana, 9,1 y 8,9 prácticamente el segundo. Y la moda, 7,8 y 8,8. Ahí me está hablando que hay varias modas en un grupo. Hay varias modas. No me permite informar mucho al respecto. Veo que son valores bastante cercanos. Por lo tanto, lo que voy a hacer yo ahora, le voy a pedir un gráfico. Acá. Vamos a ver qué pasa con un gráfico acá. Vamos a ver un histograma, a ver si nos presenta algo más claro. ¿Ya? Muchas veces eso no va a ser siempre así, porque tampoco son muchas observaciones, y tal cual como yo les indicaba, fíjense que no hay mucha claridad con el histograma. Ya son pocas observaciones, así que el conjunto de datos por grupo no me lo muestra muy claramente. ¿Ya? Lo voy a eliminar de acá, ¿ya? Y me voy a ir al boxplot. ¿Ya? Fíjense que lo saqué, y me voy a ir al boxplot que lo tenemos acá. ¿Ya? ¿Ya? Y aquí está el gráfico que habíamos visto, y aquí sí tenemos, qué sé yo, podemos ver claramente, qué sé yo, que el grupo 1 es un conjunto más heterogéneo, menos disperso que el grupo 2. El grupo 2 ya tiene 4 valores atípicos y que lo que me hacen fundamentalmente, qué sé yo, que el promedio de este segundo conjunto se acerca al del primero. Fíjense que el promedio del segundo grupo es 9,2 y el otro es 9,4, son bastante cercanos. Pero seguramente si estos datos atípicos, como me dijo Loreto por ahí en la hora anterior, si yo tratara esos datos atípicos, o sencillamente si pensara que no están esos datos atípicos, ya probablemente este conjunto va a cambiar absolutamente su resultado. ¿Entienden? Entonces, lo que se hace necesario en estos casos es expresar la información, mostrar la información que tengo desde el punto de vista descriptivo, mostrar, por ejemplo, este gráfico de variabilidad, bueno, pero además le agregamos algunas medidas de variabilidad, por ejemplo, la desviación estándar, el mínimo, el máximo, la varianza, el rango. ¿Ya? Fíjense que no me entrega el rango perdón, no me entrega el coeficiente de variación. Eso yo lo debo calcular por separado si lo quisiera informar. Si quisiera comparar la variabilidad de los dos grupos desde el punto de vista porcentual. Aquí aparece el IQR, que es el rango intercuartil. ¿Ya? Les dejo como tarea para que ustedes después lo prueben. El IQR es el rango intercuartil, ¿ya? Que es importante. Algunas versiones de algunos otros programas no lo traen, este lo ha ido incorporando. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y qué más podemos hacer acá? ¿Qué más podemos hacer acá? Como todo queda todo grabado, ustedes después lo pueden probar si quieren. Yo voy a salir de acá. Voy a salir de acá.
Y voy a copiar esta variable acá. Fíjense, voy a colocar aquí la variable velocidad. La voy a copiar acá al ladito. ¿Ya? Me la colocó con una letra. Y le voy a cambiar la unidad de medida. O sea, aquí hay una reglita que ustedes la ven en amarillo. Voy a hacer un doble clic ahí. Y es una variable continua. Evidentemente la copió. Pero yo lo voy a colocar ahora. La voy a dejar como una variable ordinal. ¿Ya? ¿Por qué hago eso? Porque este programita lo que hace, cuando tiene variables ordinales o nominales, las puede transformar en tablas de frecuencia. Entonces veamos qué es lo que hace con esa nueva variable, que es la misma, pero fíjese que tiene distintas unidades de medida. Entonces lo que vamos a hacer acá, en explorar y en descriptivos, voy a ingresar esa variable, la variable C que está acá, que quedó con esa letra, ¿ya? Y por sector, y le voy a pedir una tabla de frecuencia. Lo demás lo voy a sacar todo, lo que estaba acá, porque no lo necesito. Fíjense que lo estoy tiqueando. Y le voy a pedir una tabla de frecuencia, a ver si la construye. Y fíjense que ahí tengo yo la tabla de frecuencia con los dos casos, con las situaciones, ¿ya? Que también podría ser a veces de utilidad en la lectura, más que en la presentación, en la lectura de los datos que yo estoy visualizando. ¿Ya? Estoy visualizando, porque veo claramente que si yo que aquí, fíjense que en el grupo 1, la mayor frecuencia son 2, o sea que hay varias modas. ¿Ya? Hay una, dos, hay más de 2 modas, o sea, no tiene moda este grupo. ¿Ya? Y en el anterior acá la moda es 4. ¿Ya? ¿Alguien me está preguntando por ahí? Laura, me pregunta Laura si es necesario aprender a usar este programa. Lo que ustedes tienen que hacer es dedicarse a aprender a usar el R. Ya este programa yo lo voy a estar utilizando en clase como para apoyar salidas de datos y mostrar algunos resultados. No les va a hacer absolutamente ningún problema porque yo no les evalúo el uso del programa. ¿Entienden? Lo que sí les puedo pedir después más adelante, en algún trabajo, que ustedes, por ejemplo, me hagan estos cálculos, porque no tienen ninguna complicación. Es bueno que lo vayan viendo, es bueno que lo vayan viendo, que lo vayan complementando. Fíjense que yo aquí tengo algunas bibliotecas, ¿ya? Algunas bibliotecas. Por ejemplo, aquí está el R, ustedes están aprendiendo, ¿ya? ¿Ya? Y fíjense que ahí está el editor de R, ¿ya? Lo mismo que ustedes estaban viendo, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces, yo aquí tengo algunas opciones para trabajar que las vamos a ver más adelante seguramente. Y aquí hay otras cosas más también que se pueden trabajar. Déjenme ver acá si tengo algo más. Bueno, habría que instalar algunas otras bibliotecas de R. Vamos a ver si es ahí. ¿Ya? Pero tiene esa opción. Déjenme ver si aquí encuentro alguna de las que hay. Las voy a instalar después. Después les puedo mostrar cómo se instalan. ¿Ya? Pero es bueno que lo tengan. Es bueno que lo tengan porque yo voy a estarlo utilizando. ¿Ya? Lo voy a estar utilizando porque la forma de trabajar este software es muy simple. Es muy simple. Aquí no vamos a digitar, ni vamos a buscar comandos especiales, ni nada por el estilo. ¿Ya? A medida que ustedes vayan avanzando en R, mientras más avancen en R, más fácil se les van a encontrar un software como este tipo. Pero evidentemente yo aquí algunos programas, algunos test estadísticos los voy a ir sacando de acá, ¿ya? Para acelerar el trabajo y no caer en un trabajo manual que no se hace necesario. El programa se llama Jamovi, lo hablamos la semana pasada, ¿no? Jamovi, esta es la versión 16.5, ¿ya? Esa es la que instalamos. Algunos otro día me preguntaron, ¿ya? Y si alguno de repente tiene problemas y lo quiere instalar, me avisa, no van a tener ningún problema con este programita, porque también tiene harta utilidad. Tiene harta utilidad y después más adelante se van a dar cuenta porque les va a servir con el R, ¿ya? Con algunas bibliotecas que trae acá y algunas conexiones con el R. Usted está trabajando con el R Studio, ¿ya? Después seguramente va a trabajar con el R Commander. Y el objetivo nuestro en este curso, evidentemente, es que ya cuando pasemos la parte de probabilidades, que vamos a hacer algunos cálculos, la profesora Andrea también les va a enseñar algunas cosas de distribución de probabilidades, ya nos metamos, qué sé yo, en test estadístico. Y los test estadísticos ahí, tanto en el R como en este software, se trabajan de una manera muy sencilla, muy simple. ¿Ya? Eso lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en el curso. Bien, eso es lo que debíamos ver en la clase de hoy. Ya, no vamos a parar esto acá. Déjenme acá. No sé si tienen alguna